promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho 18 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el doctor André Benavides, constitucionalista, y el doctor Esteban Santos, jurista internacionalista y académico, para hablar este tema de coyuntura. En medio del estado que vivimos, un conflicto armado interno, en medio de esta situación de violencia e inseguridad que de alguna manera debemos reconocer se ha reducido, pero el problema sigue instalado en el Ecuador, no es fácil erradicarlo. El presidente emitió el decreto 139, en donde dispone la repatriación de personas privadas de la libertad por sentencia emitida en el Ecuador, a fin de que su sentencia, como dice el artículo 1, sea ejecutada en el país de origen o nacionalidad del sentenciado. De inmediato uno ha visto las conversaciones con Colombia y Perú, los países vecinos. Con Venezuela no hay cómo, donde también hay muchos sentenciados venezolanos con esa dictadura impresentable que bien hizo, entre paréntesis, el presidente al decir que no va a reconocer los resultados electorales, que le recibió ya las injurias del dictador Maduro el día de ayer. Pero volvamos al tema que hemos centrado. Doctor André Benavides, ¿cómo viabilizar esta repatriación de sentenciados cuando Colombia ha dicho esto tiene que ser caso por caso y esto pudiera demorar más de la aspiración? Porque hay que decir, la población electoral que ya tiene un hacinamiento está creciendo mucho más con los detenidos, especialmente por terrorismo. Doctor Benavides, muy buen día. Por favor, el audio, André. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para usted, para Esteban Santos y por supuesto para toda la ciudadanía que nos escucha a través de Radio Democracia. Creo que el presidente de la República está adoptando medidas interesantes en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, combate al crimen organizado y evidentemente la regularización de la situación migratoria de determinados personajes. Y dentro de esas medidas, él ha indicado que evidentemente va a tomar algunas disposiciones en lo que tiene que ver con personas que no son connacionales y que han cometido delitos en el Ecuador y que están cumpliendo pena en el país. De acuerdo a la Ley de Movilidad Humana y de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, usted tiene varias figuras para que esas personas sean trasladadas a su país de origen. Usted tiene, por ejemplo, la deportación, tiene la extradición, tiene la expulsión y lo que el presidente de la República ha presentado en los últimos días con este decreto 139 tiene que ver con la repatriación. Pero aquí yo creo que es importante tomar en cuenta varios elementos que se deben cumplir o se deben configurar a efectos de que se pueda dar aquello, porque no solo es la voluntad de emitir un decreto ejecutivo y mañana en un avión subimos a 30 personas de determinado país y los vamos a dejar allá para que cumplan la pena. No, así no funciona. Lo primero que tenemos que entender es en qué consiste la figura de la repatriación. Y la figura de la repatriación tiene como finalidad que la persona extranjera que ha cometido un delito en Ecuador sea trasladada a su país de origen, donde es nacional, para que cumpla la sentencia en aquel estado. Vamos con un ejemplo. Digamos que un ciudadano colombiano comete un delito aquí en Ecuador, podría ser trasladado a través de esta figura de la repatriación a Colombia para que cumpla la condena ahí. Eso hablaríamos de manera general, pero para llegar a eso se deben cumplir con varios requisitos y parámetros.
El primero de ellos, estimado Miguel, es que debe existir algún instrumento internacional entre Ecuador y el país donde va a ser repatriado la persona para poder cumplir aquello. Y es importante indicar que Ecuador sí tiene suscritos varios instrumentos internacionales, varios acuerdos bilaterales que podrían garantizar que se dé esta situación. Pero hay en otros países que no tenemos convenios que tratan sobre esta materia. Entonces ahí tenemos una primera limitación. Vamos con una segunda limitación. De acuerdo a lo que nos dice el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 729, para que la persona sea trasladada, se requiere que ésta tenga sentencia firme o definitiva. Entonces, si una persona solo tiene en este momento prisión preventiva, o tiene sentencia de primera instancia y esta está siendo apelada, o tiene sentencia de segundo nivel y esta está susceptible al recurso de casación, no podría ser trasladada, no podría ser repatriada porque no se cumple con ese requisito. Entonces vemos que la cuestión no es tan sencilla como se la ha expuesto. Por otro lado, estimado Miguel, es importante tomar en cuenta que la sanción debe ser de un delito que también sea reconocido en la jurisdicción del país donde se pretende cumplir. Entonces va a haber delitos que ni siquiera estén tipificados en esa legislación y por lo cual no sería viable esta repatriación. Y evidentemente, Miguel, aquí también hay que añadir un elemento adicional, que esto requiere ser voluntario, es decir, que la persona diga, bueno, en efecto, yo quiero cumplir mi condena en mi país, pero si la persona no está de acuerdo, en ese caso la persona tiene que quedarse cumpliendo la condena aquí en el estado ecuatoriano. Entonces, vemos, Miguel, que en realidad esta medida me parece interesante por parte del presidente de la República, pero hay aspectos medulares que deben ser cumplidos y también tenemos algunas limitaciones. Y no solo depende de la voluntad política para hacerlo, sino que hay ciertos requisitos, inclusive un trámite que se lo debe realizar ante el juez de garantías penitenciarias de Ecuador. Con esta ilustración en lo legal o constitucional que nos ha dado el doctor André Benavides, doctor Esteban Santos, el mecanismo, cómo pudiera agilizarse con estos apuntes que se han hecho a fin de la repatriación, porque se está volviendo insostenible la profundización del hacinamiento con las detenciones que día a día se hace por terrorismo en medio de este estado de excepción. Buen día, Esteban. Buenos días, Miguel, y un saludo también, André, un gusto compartir este espacio. Creo que es una muy buena pregunta, Miguel, porque entendamos por qué estamos hablando de esto. Entramos en un conflicto armado no internacional, y el presidente lo primero que entendió es que tenemos un problema, como usted muy bien lo ha señalado, Miguel, de hacinamiento. Ok, y entonces la solución fue: tenemos que construir nuevas cárceles, vamos incluso a construir unas cárceles en aguas, en el mar. Pero todo esto no tiene el tiempo para poderse hacer durante esta corta transición que dura pues el gobierno de Noboa. Entonces lo que se dijo es: vamos a deportar a toda la población extranjera, porque en el 90%, como se lo señaló, estamos hablando de ciudadanos colombianos, peruanos y venezolanos. Pues bien, ¿por qué no se habló de una deportación? Porque luego se quiso hablar de una expulsión, que sigue siendo una figura jurídicamente viable para un Estado, pero políticamente absolutamente inaceptable. Yo puedo expulsar a cualquier extranjero en cualquier momento, como lo hizo, por ejemplo, la familia en la Argentina con la familia de Fito. Ustedes no es que tienen una sentencia en este país, lo que tienen es una situación migratoria irregular y yo le puedo expulsar. Pero aún así, en el extremo, yo podría expulsar a un condenado. Y digo en el extremo porque pone un pie en la frontera y esta persona quedaría en libertad. Imagínese usted entonces el poner 1,500 privados de la libertad así sin más en frontera para que puedan delinquir o en el estado en el que se deja o que puedan regresar simplemente por rutas ilegales al Ecuador. Entonces por ahí no va. Finalmente el Ecuador lo que dijo es: vamos a optar por la repatriación. Y como un poco André ya lo estaba mencionando, esto no es tan fácil, porque el gobierno ha estado tratando de mostrarse diligente y sobre todo ha tratado de poner una idea de que esto va a ser masivo y nada más lejos de la realidad, Miguel. El ministro de Justicia de Colombia, el señor Osuna, fue el primero que reaccionó y dijo: un segundo,
no va a haber tal cosa como una repatriación masiva. ¿Por qué? Porque esto tiene que darse caso por caso. Uno. Dos, tiene que tener la expresa voluntad y aceptación del privado de la libertad, y el país sí también lo tiene que reconocer. Pues bien, el SNAI dio una rueda de prensa y se permitió mencionar, claro, normativa interna y normativa internacional. De acuerdo al 727 del COIP, tendríamos la posibilidad, de acuerdo en nuestro marco regulatorio, pero internacionalmente hay que empezar a ver qué convenciones pueden regular la materia. El SNAI se permitió mencionar a la Convención de Estrasburgo del 83, una convención que ya tiene sus 40 años. Pero Miguel, aquí hay un tema muy delicado que creo que es importante mencionarlo. La Convención de Estrasburgo, el Ecuador es signatario. Venezuela es signataria, y usted muy bien lo adelantó. Con Venezuela no vamos a poder expatriar a nadie. No reconocemos, lo dijo la canciller, al régimen del dictador, como yo también comparto, me cuesta mucho decirle presidente al señor Maduro, y él está aprovechando, está intentando lucrar de esta controversia, porque nuevamente se le vinieron las sanciones de encima al no aceptar, básicamente no va a soltar nunca el poder, y todo el problema interno que tiene con la privación pues de los derechos políticos de la señora María Corina Machado, y quiere un poco desviar la atención. La atención se ha ido al Esequibo. Quiero recuperar lo que dicen el señor, básicamente el 70% de Guyana, y asimismo creo que él intentó y busca pues buscar una pelea con el mandatario ecuatoriano, que creo que lo ha respondido muy bien. No se ha rebajado a estar a ese mismo nivel que el señor Maduro. Pues bueno, con venezolanos yo le veo prácticamente imposible porque no hay esa voluntad política. Colombia no es suscriptora de la Convención de Estrasburgo, entonces tampoco le aplica. Por último, ¿qué nos quedaría? Existe una convención interamericana, la de Managua, de 1993, que habla del cumplimiento de condenas penales en el extranjero. Pues bueno, aquí, y creo que con esto voy cerrando, porque André ya lo mencionaba. Lo primero, señor, usted tiene que tener una sentencia en firme. ¿Qué pasa entonces con todas las personas que todavía se encuentran en apelaciones o en segundas instancias? Que ser el nacional del país en donde cumplirá la pena. Miguel, ¿qué pasa con las personas que tienen doble nacionalidad? ¿Cuál va a ser entonces lo que en derecho internacional se conoce como la nacionalidad efectiva? ¿Cómo vamos a empezar a determinar los puntos de conexión para ver si es que el señor es nacional ecuatoriano o es peruano o colombiano o lo que fuere? La duración de esta pena tiene que ser de por lo menos 6 meses, que todavía le queden 6 meses de cumplir esta pena, y que el delito por el cual se le acusó en el Ecuador tiene que ser exactamente el mismo delito al país en el que yo le estoy repatriando. Por último, insisto, y para mí estas vienen a ser las dos partes más importantes, que el PPL expresamente lo acepte y que el Estado así expresamente lo acepte. Entonces, Colombia, Perú y Venezuela, los tres países, al igual que el Ecuador, Miguel, tienen un problema de hacinamiento. El ministro Zuna, como le decía en Colombia, dijo, nosotros no tenemos la capacidad de recibir a 1.500 PPLs de la noche a la mañana, eso no va a pasar. Perú le dijo, bueno, no tenemos un problema en la medida en la que sea recíproco. Usted me manda los peruanos que usted tenga, yo le mando los ecuatorianos que yo tenga. Y entonces, en esa medida, se responde a lo que quiere hacer el Ecuador, que es buscar poco reducir estos niveles de hacinamiento. La respuesta es que no, y por eso creo que esto es un mensaje importante que se tiene que transmitir. Doctor André Benavides, en la práctica, este decreto, ¿cómo se puede viabilizar? Como recordaba el doctor Esteban Santos, ha habido posiciones del ministro de Justicia y del propio gobierno colombiano que no va a ser tan fácil. A simple vista uno ve y lee el decreto. Dice los procedimientos administrativos necesarios para la repatriación de personas extranjeras. Ahí se habla de 1.500 más o menos, que primero va a tomar su tiempo y segundo no va a ser tan fácil este proceso que se busca agilizar, un proceso de devolución de sentenciados colombianos o peruanos en el Ecuador. Es que la situación no es tan sencilla, estimado Miguel, como decir, sí, mando un decreto ejecutivo, SNAI encárguese y mañana subimos en un avión a todos los PPLs de nacionalidad colombiana, peruana, venezolana o de cualquier otro tipo de estado y lo vamos a dejar en la cárcel de ese país. No es tan sencillo aquello. Y es importante tomar en cuenta los aspectos que hemos mencionado a lo largo de esta entrevista, porque más allá que tenga la voluntad del gobierno nacional, más allá que se haya hecho de manera impecable el trámite interno en Ecuador,
también es necesario tomar en cuenta que los convenios, los instrumentos internacionales indican que debe haber una aceptación por parte del Estado. Entonces, aquí tenemos también un tema de voluntad política de los presidentes y los ministros de justicia de los estados en los cuales van a ser repatriados estos ciudadanos. Porque ¿qué pasaría si es que mañana, por ejemplo, en Colombia no quieren recibir a estos ciudadanos? A la final del día no se va a cumplir con el decreto ejecutivo. Y peor aún en aquellos países, por ejemplo, como bien lo hemos señalado, en el caso de Venezuela, no creo que el presidente, o como quiera llamárselo a la persona que está a cargo en Venezuela, el señor Maduro, quiera tomar en cuenta una decisión que ha adoptado el presidente de la República Novoa. Entonces, bajo ese tema, bajo ese contexto, al menos en Venezuela, estamos cerrando la puerta. En el caso de Colombia, igual, el ministro rector del ramo dijo que, en efecto, podría hacerse este trámite, pero tienen una situación de hacinamiento bastante compleja, bastante grave, que en cierta forma no va a permitir que todos sean repatriados. Entonces, también tenemos que esto verlo desde la luz del derecho internacional y de la situación política de los otros estados. Y por otro lado, estimado Miguel, y como ya lo hemos indicado aquí, existen varias voluntades que deben converger para que se dé esta repatriación, porque inclusive en el ámbito interno no es solo cuestión de que se disponga y el SNAI cumpla, sino que se debe hacer un trámite ante el juez de garantías penitenciarias. Y si el juez de garantías penitenciarias te dice que no, entonces, claro, ahí también tenemos una limitación, porque ¿qué es lo que pasa? Sí, en efecto, yo te voy a repatriar, pero el juez de garantías penitenciarias te dice, oye, el señor XYZ también está cumpliendo una condena por este delito, o tiene una investigación previa por esto, o tiene una prisión preventiva también por esta situación. Entonces, la situación no es tan fácil como se la ha pintado. Y por otro lado, yo no quisiera pensar que se comete un error, como en su momento se lo hizo, de utilizar la figura de la deportación, porque la figura de la deportación no es penal, sino es administrativa. ¿Y qué es lo que ocurre? Usted coge, mete a una persona en un carro, en un avión, lo deja en la frontera y que el país se haga cargo de esa persona. Y a la final no es que va a cumplir una pena, que va a ser procesado penalmente. No pasa absolutamente nada. Y vamos con un ejemplo sencillo. ¿Qué es lo que pasó con la familia del señor Norero? El gobierno de Argentina, en efecto, deportó a los familiares del señor Norero. Los subieron en un avión y los dejaron en el estado ecuatoriano. Pero después, ¿qué era? Un tema de deportación, un tema de irregularidad administrativa para permanecer en el país, pero más no un tema de carácter penal. Y por eso los señores salieron en libertad. Entonces, hay que tomar con pinzas todas estas cuestiones. Y claro, un aspecto fundamental que lo ha mencionado Esteban es que justamente existan estos instrumentos internacionales que permitan viabilizar aquello. Caso contrario, esto solo servirá como un canto de sirena para decir que algo se está haciendo, pero sin la voluntad de los otros países va a ser harto complejo poder cumplir con esta decisión que ha adoptado el gobierno nacional, más allá de que ni siquiera se necesitaba de decreto ejecutivo. Ojo con eso, es un tema que ya está en la ley. Bastaba que el Ministerio de Justicia haga un censo, ver quiénes están, quiénes cumplen con los requisitos y preguntarle, ¿usted quiere irse? Sí, sí quiere, y hacer el trámite. No necesitaba decreto ejecutivo, inclusive. Doctor Andrés Benavides, ahora el artículo 2 de este decreto 139 dice que todo procedimiento será singularizado, quedando prohibida cualquier repatriación de colectivos. Esto va a demorar un proceso de devolución con la singularización de cada caso. Es que debe ser así, estimado Miguel. Eso es lo que nos dicen los instrumentos internacionales. Eso es lo que nos dice el 727 y 728 del COIP. Es caso por caso. Usted tiene que analizar la situación de cada PPL, porque digamos que existen 4 PPLs que cometieron delito de asesinato. Ya. Los 4 cometieron ese delito, tienen la misma condena, están en el mismo centro de rehabilitación social. Pero ¿qué pasa si uno de ellos tiene pendiente un proceso en el Ecuador?
no puede hacerlo, como diríamos, en combo. Así que repatriaciones en combo no puede hacer. Y evidentemente no se pueden hacer estas repatriaciones de manera masiva porque en efecto existe también derechos que están comprometidos, no solo de ellos, sino de personas que han sido víctimas de estos delitos que se han cometido, porque también las personas que son víctimas quieren ver que en efecto se cumpla la sentencia como parte de su reparación integral, porque aquí no es solo cuestión de deshacerse de la persona, perdón el término que estoy utilizando, pero aquí también tenemos que ver la situación de la víctima de ese delito y que merezca una reparación integral. ¿Alguien se ha puesto a pensar qué pasa con la persona que está pidiendo justicia y que esa persona cumpla la condena? ¿Qué pasa con la persona que dice, sí, se va al otro país y ahí la justicia tal vez es más flexible, saldrá en libertad? ¿Cómo es el régimen de rehabilitación social ahí? Entonces también tenemos que verlo del lado de las víctimas y no solo del delincuente que va a ser repatriado. Doctor Esteban Santos, este procedimiento de singularización de cada caso va a tomar su tiempo. ¿Y qué tal si en ese proceso no hay, primero demora y segundo no hay un acuerdo en el proceso de repatriación? Esto va a tomar su tiempo, mientras esto iría, para hacer un gráfico, por la escalera, las detenciones al interior del país por terrorismo van por el ascensor. Es decir, esto va a complicar aún más las cosas. Querido Miguel, y yo creo que este conversatorio es importante en la medida en que mandemos un mensaje muy claro. Puedo entender la lógica de una voluntad política de un presidente y por eso mando un decreto ejecutivo para decir esto está dentro de las prioridades de mi agenda. Ok, se lo he dicho muy bien, no necesitaba de este decreto ejecutivo para poder viabilizar algo que ya estaba en la ley. Pero hay un tema que a mí todavía me sigue sonando como un tema muy delicado. Y es que es la primera vez, recordemos, en nuestra historia como país que un presidente dictaminó el CANIL, el conflicto armado no internacional. Y por lo tanto, estamos ya no tanto en base a la ley nacional interna, sino a normas de derecho internacional humanitario, al Estatuto de Roma, a la Convención de Ginebra. Ya no hablamos de delincuentes, hablamos de objetivos militares como tal a estas 22 organizaciones que el Estado les declaró la guerra. Y tuvo que declararle la guerra porque dentro del derecho internacional humanitario usted tiene que singularizar a su enemigo, que es parte de la definición. Pero en este momento se han dado a decir del gobierno un poco más de unas 3.300 detenciones, más o menos porque las cifras varían todos los días. Pero al gobierno tampoco le gusta decir esto, pero hay muchas personas que están con cargos tan severos como el portar un tatuaje. Y entonces ahí viene otra pregunta jurídica. ¿Cuánto tiempo yo le puedo tener a una persona sin cargos detenida? 24 horas. Pero hay personas que están mucho tiempo más. Entonces puedo intentar decir que porque estoy durante este estado de excepción que va a durar 90 días, las personas podrán estoy alargando muchísimo la norma. Pero ¿qué va a pasar en el día 91, Miguel? Cuando no sé si es que podamos tener todos los cargos o un aparataje bien armado, burocrático, bien entendido, como un debido proceso en contra de todas estas personas que se encuentran en este momento privados de la libertad. Entonces, lo que no quisiéramos los ecuatorianos es que se dé una primera sensación de seguridad, que todo el Ecuador lo está aplaudiendo porque lo que queremos es estar unidos en una misma causa, y que el día de mañana nos llevemos un trago amargo cuando veamos que no empiezan a darse ninguna deportación masiva, que no se dará, y que pueden efectivamente, como empezarán a suceder, otro maremoto de habeas corpus y demás, y de personas que en este caso puedan incluso tener su legítimo derecho a, dado que no tiene un cargo formal en su contra, de estar en libertad. Lo último que queremos, y claro, se ha hablado tanto de lo que está pasando con el régimen, pues con el gobierno en El Salvador, con Bukele, pero ya estamos claros que si queremos ser un Estado de Derecho, hablar de detenciones masivas, de juicios sumarios conjuntos, colectivos, eso simplemente es ilegal. Y entonces aquí hay una respuesta muy clara, inmediata y necesaria que tenemos que dar.
Tenemos un problema de hacinamiento, por eso es que estamos hablando de eso. Hemos visto cuáles pueden ser las figuras de acuerdo al derecho internacional. Está claro que no podemos y no hemos hablado ya de la expulsión, que si bien es una figura soberana, nadie puede políticamente vender una idea de que voy simplemente a sacar a privados de la libertad a fronteras de países amigos con los que estas personas quedarían en libertad inmediatamente y que puedan no solo delinquir en países hermanos, sino que puedan regresar al Ecuador. Esa no va a ser la figura y por lo tanto no se podrá dar, porque se hablaba otra vez con este ruido que quedaba en el colectivo de que poco más iban a haber buses y aviones repletos de PPLs que iban a ser dejados en frontera, y eso no va a pasar. Se requiere entonces la colaboración internacional, el marco jurídico internacional que lo hemos hablado y que no está tan fácil. Y hablar de singularización, Miguel, de más de 3,000 privados de la libertad con nacionalidad extranjera, evidentemente va a tomar más de todo el mandato del presidente Noboa. Por eso creo que es lo importante del sincerar el discurso. Por un lado, sí, tener definiciones técnicas de acuerdo al derecho internacional, pero por otro lado, sobre todo entender cuál es la razón de Estado, qué es lo que está tratando de buscar el gobierno. Porque si queremos justamente ayudar al debate, la fórmula es, más que decirle al presidente, usted hágalo sin más, prevenirle de cuáles pueden ser las consecuencias de que un acto, si bien políticamente puede ser presentado o aceptado ante una sociedad, entender que en la práctica no queremos que sea mucho ruido y pocas nueces, como está en este momento preparado, porque creo que ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Olvídense de hablar de que vamos a tener estos niveles de hacinamiento que van a ser reducidos de inmediato, que vamos a tener una colaboración directa a los países amigos y que vamos a tener estas deportaciones masivas que bajo ningún concepto se podrán dar. Bien, muchas gracias como siempre por ilustrarnos. Tema complejo, no es simple, como nos han descrito desde la visión jurídica, la visión legal, constitucional y la visión del internacionalista. Muchas gracias al doctor André Benavides, constitucionalista, y al doctor Esteban Santos, jurista internacionalista y académico. Muy gentiles sus explicaciones. Buen día. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:45 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y volvemos con la constitucionalista y académica doctora Pamela Aguirre Castro para hablar sobre la aprobación del proyecto urgente en materia económica que fue ayer aprobado en la Comisión Económica y que pasa al Pleno de la Asamblea para su debate, discusión, aprobación o negación, con una circunstancia. El proyecto inicialmente pretendía una contribución de los trabajadores a partir de $1,000, que en buena hora esto no pasó. Vamos a hablar sobre la Asamblea. ¿Tiene atribución para crear impuestos? No la tiene exclusivamente el Ejecutivo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario.